cambiar, yo no podría trabajar como psicóloga. No hay dinámica más perfecta para que una persona venga a terapia que evasión con ansiedad. Venimos de mucho callar y creo que ya llegó el momento de hablar. Nunca es demasiado tarde para sanar. Hoy, en la conversación que vamos a tener, pues vamos a hablar de los tipos de apego, su relación con el duelo migratorio y su relevancia en la actualidad. Y la frase que dije al principio es como Carmen Cecilia Rodríguez introduce su trabajo. Ella es psicóloga, terapeuta integradora, experta en temas de trauma, apego, procesos de duelo. Y nada, pues vamos a tener esta conversación hoy. Muchas gracias por venir, bienvenida. A ti, Carmen, por la invitación. Cuéntame un poco qué quieres decir con esta frase de nunca es demasiado tarde para sanar. Bueno, para mí esta frase define un poco mi vida, mi proceso y también mi trabajo, ¿no? Trabajo con personas de todas las edades. Es cierto que quizá por afinidad, ¿no? Trabajo mucho más con personas en mi rango de edad, pero es cierto que siempre recibo a personas pues de muchísimos, digamos, lugares, países, edades y en diferentes momentos vitales, y para mí esta frase tiene mucho que ver con nunca es tarde para cambiar también, ¿no? Creo que siempre estamos a tiempo de poner un poquito de conciencia, siempre estamos a tiempo de aprender sobre nosotros mismos, de ir a terapia, de flexibilizar, ¿no? Esa rigidez en cuanto a creencias, pensamientos, patrones, sí, relaciones, un poco todo. Así que sí. ¿Dirías lo contrario también, que nunca es demasiado pronto para sanar? También. También. La verdad que en mi vida trabajé con niños. Antes de ser psicóloga fui profe infantil, o sea, trabajé con peques de 0 a 8 años. Y yo diría que lo más pronto que empecemos a trabajar, mejor. Sí, totalmente. En los últimos años yo creo que puedo decir que hablo de los tipos de apego al menos una vez al día. O sea, ya es parte de mí, o sea, lo investigo mucho, lo hablo mucho con mis amigas y claro, siempre me sorprende mucho cuando alguien no sabe qué es ser evitativo, ansioso, no sé qué, y yo digo, pero vamos a ver. ¿Y crees que podrías explicar resumidamente así, antes de que profundicemos en ello, qué son los tipos de apego? Siempre que me dicen esto es como, ¿cómo explico una teoría que lleva 70 años? No, bueno, un poco menos. ¿No? Digamos como en auge y sobre todo en cambio, en constante cambio, ¿no? Yo espero que no me maten los psicólogos puristas del apego que estén escuchando esto, pero para mí el apego, como lo estudié en su momento, hace unos años, 6, 7 años, se ha cambiado y se ha modificado, ¿no? Y va a seguir modificándose. Creo que el apego, ¿no? Esta teoría que habla de nuestros vínculos con nuestros cuidadores primarios, define lo que son, digamos, como 3 tipos de apego, 4 tipos de apego básicos, ¿no? Luego diferentes autores van metiendo como de su propia cosecha y esto se va modificando, pero estaríamos hablando pues de apego seguro, apego ansioso, apego evasivo y el apego desorganizado. Nos podemos ir metiendo un poco en cada uno. Vamos a empezar con el seguro, ¿no? Que es donde todos quisiéramos estar, o a donde... Justo lo iba a decir, o sea, me parece que es lo ideal, ¿no? O a donde tratamos, ¿no? Yo diría que para eso vamos a terapia. Vamos a terapia para poder ir caminando poco a poco más hacia la seguridad. A mí me gusta pensar en el apego como una línea, ¿no? Donde tenemos la seguridad en el centro y a veces nos vamos al ansioso, a veces nos vamos al evitativo. Y bueno, el desorganizado, digamos que está como hacia arriba o hacia abajo. El apego, el apego seguro sería donde estamos cómodos, comunicando cómo nos sentimos, donde podemos identificar nuestras necesidades, donde realmente podemos llevar, yo diría, una relación con cualquier persona, no tiene que ser solamente una pareja, pero con nuestras amistades, con el mundo y conmigo misma. Me relaciono de una manera, digamos, segura, con confianza, con amor y con mucho entendimiento, ¿no? Sí. Es donde hay mucha regulación emocional también, porque el apego tiene que ver mucho con nuestra forma de regular nuestras emociones, ¿vale? Luego nos iríamos al apego ansioso. El apego ansioso es este tipo de apego en el que sentimos básicamente todo lo contrario de lo que acabo de descubrir.
lo que acabo de describir, ¿no? El apego ansioso no siente, una persona que tiene activo un apego ansioso no siente la seguridad, no, es como, no, hay mucha rumiación de pensamientos y hay mucha falta de regulación a nivel emocional dentro del apego ansioso, ¿no? Es una forma de relacionarse donde necesito al otro, donde no existo sin el otro y hay mucha fusión. Me parece que es el que más sufre abiertamente, porque yo creo que el evasivo también sufrirá, pero al evitarlo, como que no te enfrentas tanto a ello. Creo que el ansioso será el que más lo siente en la piel, ¿no? Y el ansioso es el que viene a terapia, por lo general. Es la persona que desesperada busca terapia, ¿no? Porque no puede cargar más con ese sufrimiento. Y aquí no sé si voy a pisar un poquito temas, ¿no? Pero a mí cuando hablo de apego ansioso siempre me gusta explicar que en esta misma línea en la que tenemos la seguridad, la evitación y la ansiedad, ¿no? Un poco, y nos vamos moviendo todos, nos vamos moviendo un poquito hacia un lado, hacia el otro, dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Yo también lo relaciono con esta forma de regular nuestras emociones, ¿vale? Podemos evitar nuestras emociones, podemos hiperconectar con las emociones, que sería un apego ansioso donde estoy sufriendo y la conexión emocional se encuentra en el centro, ¿vale? Y a todos nos cuesta, porque estamos preparados. Si yo en este momento te lanzo la botella de agua, tú la evades. Claro. Estamos preparados para evitar el dolor, para no conectar con el dolor. Entonces, digamos que el trabajo en terapia se basa en poder regularnos a nivel emocional para poder estar más en un apego seguro y no irnos hacia el sufrimiento y no irnos hacia la evitación, ¿no? Que es desconecto, no lo pienso, me acuesto a dormir, hago todo lo que sea para evitar. Sí. Creo que hay, no sé si es un mito, no sé si es verdad, así que nada, te lo pregunto, que dice que las relaciones lo ideal sería si son tipos de apego opuestos. Entonces, un evasivo con un ansioso, claro, yo es que tengo mucho esta conversación con una amiga mía porque claro, ella es muy ansiosa, yo soy muy evasiva y yo digo, es que si estoy con otro evasivo, un evasivo con evasivo no hay nada. ¿Y crees que el tipo de apego también influye en eso, en la persona con la que eliges estar y ese tipo de cosas? Por supuesto, por supuesto. A ver, aquí yo respondería un poco hablando sobre la romantización del amor, ¿no? Creo que nos ha hecho mucho daño la romantización del amor. La romantización es preciosa, es hermosa, romantiza tu vida, ¿no? Esto que se habla ahora en redes sociales, qué bonito estar aquí viendo esta iglesia mientras hablo contigo, y eso es precioso. Sin embargo, creo que las películas, las novelas, los libros de amor, ¿no? Y sufrimiento, y amor y dolor, y mientras menos te tengo, más te quiero, y mientras más te tengo, menos te quiero, ¿no? Todas estas cosas que han romantizado la idea del amor, creo que han sido patrones muy tóxicos y muy disfuncionales, que nos han servido como ejemplos a todas, ¿no? O sea, y bueno, y a todos también. Nos han servido como ejemplo de lo que debería ser el amor y esta complementariedad del amor, donde si yo soy evasiva y el otro es ansioso, esto va a funcionar perfectamente porque los polos opuestos se atraen. Pues yo invito a leer bibliografía más reciente sobre las relaciones, bibliografía más amorosa, bibliografía que tenga mucho más que ver con la seguridad, con la confianza, con el amor, donde mientras más me parezco a mi pareja, mejor funcionará la relación, mientras nos podamos acompañar de una forma más segura, es mucho mejor que estar en esta batalla, ¿no? Que digamos, o sea, no hay dinámica más perfecta para que una persona venga a terapia que evasión con ansiedad, ¿no? Porque mientras yo más te necesito, el otro menos quiere estar contigo, y mientras menos quiero estar contigo, tú más me necesitas, ¿no? Entonces, sí, entiendo que hay una idea o una ilusión de que la complementariedad, si a mí me gusta el blanco y a ti el negro, vamos a ir geniales. En la práctica esto yo diría que es más complejo. Pues es que es mucho más complejo que eso, ¿no? Creo que cuando hablamos de las relaciones y yo soy de esta manera, tú eres de esta, lo ideal es que, madre mía, pues solo tengo que buscar eso en la persona. Yo solo tengo que buscar que su tipo de apego sea este y va a funcionar. O sea que en un mundo ideal pues esto funcionaría así, pero es que es imposible, es mucho más complejo que eso. Y creo que hablando de eso, de los tipos de apego, creo que hay uno del que no se habla tanto, que es el desorganizado. Si me puedes hablar un poco
de este? Sí, por supuesto. El apego desorganizado, a ver, yo creo que se le tiene un poquito de miedo, ¿no? Es el apego con el que se asocian patologías más complejas en psicología, ¿no? O sea, es un apego que se marca por una infancia donde hubo abuso, donde hubo maltrato, donde hubo muchísimas carencias a nivel de seguridad vital, ¿no? Si mi vida estuvo en peligro, si mis cuidadores no supieron cómo llevarme, cómo cuidarme, se desarrolla este tipo de apego desorganizado donde realmente hay conductas bastante disfuncionales. Ya no estamos hablando de ansiedad, que ojo, muchas personas en un apego ansioso muy activado en relaciones muy complejas tienen ciertos rasgos desorganizados, ¿no? Que es a veces como un poco de desconexión con la realidad, pensamiento un poco más paranoide, ideas idealizadas pero como un poco al extremo, o ideas quizá también que se desconecten de la realidad, ¿no? Como, bueno, el crear películas con respecto a una relación, ¿no? Como que, digamos que a mí no me gusta pensar, esto soy yo a título personal, por eso entiendo que los más puristas en tema de la teoría del apego, cada uno con su opinión. A mí, bajo mi experiencia y mis casuísticas que me consigo en terapia, yo cada vez más me doy cuenta que todos podemos estar en un poco de todos, ¿no? O sea, dependiendo de las dinámicas que establecemos. Joan Garriga, mi profesor de parejas, habla sobre las danzas que establecemos con las personas y cada danza es diferente, y a veces puedo estar en un espectro más ansioso y a veces más evasivo y Sí. así. ¿Cómo se forma el estilo de apego de una persona? Porque viene de la infancia, entiendo, pues, tu relación con los cuidadores, las figuras cuidadoras, pero ¿cómo se forma exactamente? Y si se puede seguir formando, más que nada, si durante la adultez, la adolescencia y tal, se puede seguir formando el estilo de apego, o si realmente viene todo desde muy de antes. Es una pregunta compleja, porque es multifactorial, ¿no? Son diferentes aspectos que influyen es que no me gusta ni siquiera decir creación del apego, porque realmente, o sea, no sé si el apego se crea o simplemente el apego es. Somos seres relacionales. En el momento en el que para yo existir estoy en la barriga de mamá, yo soy en relación a mamá, no existo sin, ¿no? Y eso es algo que se nos olvida. Somos seres que venimos a estar conectados entre sí, y el apego pues es esa forma en la que se expresa no existe la palabra vincularidad, ¿no? Pero cómo se expresa la forma que tenemos de vincularnos, ¿no? Entonces el apego se matiza con las experiencias relacionales que contamos que contamos con las que somos desde que somos pequeños, ¿no? Digamos que el apego se va creando, utilizando tu palabra, a través de las relaciones que establezco con mi madre, con mi primera cuidadora, que es mamá, con papá, que es el, digamos, segundo cuidador, o bueno, en estas familias modernas pues podemos hablar de papá y papá, podemos hablar, hay muchos estilos ahora familiares, pero estamos hablando de esas figuras cuidadoras, ¿no? Esas figuras que se encargan del bebé, y digamos que ahí, dependiendo de, ¿no?, la cara de mamá, el reflejo, ¿no?, mis necesidades están atendidas o no están atendidas, me cambian el pañal o no me lo cambian, paso mucha hambre, viene mamá o no viene mamá, ¿no? Es como, bueno, en toda esa danza se va estableciendo, el bebé va creando, o nosotros fuimos creando siendo bebés, nuestro registro, ¿no? El mundo es un lugar seguro porque cuando tengo frío me tapan y yo ya no lo siento, o cuando tengo hambre mamá viene a alimentarme. Entonces digamos que hay una marca, un imprint como muy primario, que viene desde la barriga, desde las experiencias de bebé. Luego viene toda la infancia, ¿no? Hasta los 8 años estamos creando nuestra personalidad, y por ahí también está todo el tema del apego. Se habla ahora de que la adolescencia también es como una segunda infancia, o sea que también podemos modificar muchas cosas a nivel de adolescencia. Y bajo mi punto de vista, si nosotros no tuviésemos la capacidad de cambiar, yo no podría trabajar como psicóloga.
yo veo el cambio siempre, constantemente en mis pacientes, lo veo en mí y lo veo en mis personas alrededor. Por eso creo que sí podemos cambiar. Sí, creo que hay como mucho, ¿no? Mucho la gente no cambia, esto nunca va a cambiar, no podemos cambiar. Y no sé, yo soy de las personas que creo que sí, que cambiamos constantemente. Así que diría que también podemos flexibilizar nuestro estilo de apego y caminar poco a poco. A ver, más que nada, si el objetivo es llegar a ser seguro, es que tenemos que tener la capacidad de cambiar, porque si no... Yo te conocí en un evento de un club de libro para mujeres y yo me acuerdo que allí muchas compartieron experiencias, superaciones, cosas de sus vidas, principalmente pues también de relaciones románticas. We all have different ways of practicing self-love. I feel like the most important thing is that it works for you. Right? It's something that where you feel at peace, where you feel like you're taking care of yourself, where you feel like you're giving yourself what you need. ¿Cuál crees que es la importancia de hablar de este tema? Nosotras mujeres, pero también en general. Bueno, yo diría que hablar de apego es hablar de salud mental, ¿no? Y como psicóloga clínica y como persona que ha ido a terapia a lo largo de su vida, creo que es fundamental que podamos hablar de salud mental, que podamos hablar de apegos, de emociones, de regulación emocional, que podamos hablar sobre cómo nos vinculamos. Me parece que es un tema que debería estar mucho más a la orden del día y que es necesario, ¿no? Porque lo veo, en mi práctica veo cómo pacientes llegan sin entender cosas como muy básicas y muy básicas para mí que he estudiado esto, ¿no? Como de la forma de relacionarnos, ¿no? Y pienso en toda esta parte de la romantización del amor, pienso en lo que es considerado normal dentro de una relación, lo que no, ¿no? Es como si tuviésemos un poquito más de información y de conocimiento sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos y cómo funcionamos, creo que nos iría mejor. Y mira que me parece que es un tema que se ha empezado a hablar más ahora. Creo que antes has dicho de una teoría de hace más de 70 años. Y realmente yo empecé a escuchar sobre los tipos de apego hace, 2-3 años. Y aún así la gente parece que se interesa por eso, pero también es verdad que da un poco de miedo porque descubres mucho sobre ti y sobre las personas con las que te relacionas, porque claro, yo me analizo a mí y veo, vale, pues soy de esta manera porque creo que me pasó esto y tal, voy a terapia, hablo de ello y luego digo, entonces esta persona me trata así y empiezas a ver como patrones y cosas en las personas con las que te relacionas y claro, eso da un poco de miedo porque dices, tampoco es su culpa. Y creo que sería muchísimo más fácil decir, es una mala persona, me trata así porque no le importo y tal, y cuando dices, joder, pero es que si yo soy de esta manera por cosas del pasado, pues esta persona también tendrá sus cosas. Pues sí, yo creo que cuando los pacientes vienen a terapia llega un punto, en unas cuantas sesiones, yo siempre les comparto, empiecen a buscar personas que también están yendo a terapia. Total. No, es un poco porque necesitas esos espacios de seguridad, de confianza, de apertura, de hablar de mi trauma, de hablar de mi estilo de apego, ¿no? Es como empiezas a necesitar poder relacionarte con personas que comprenden el mundo desde esta visión, ¿no? Y que te permitan también estar, ¿no? Desde una parte más vulnerable y más honesta. Sobre todo. El tipo de apego, hablamos mucho de esto en las relaciones románticas, de pareja, de familia también, creo que con amistades, pero ¿crees que es un fenómeno que también se manifiesta, por ejemplo, en las relaciones laborales, o sea, en el trabajo, por ejemplo? 100%, sí. Al final el estilo de apego tiene mucho que ver en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Primero con mi mundo interno, cómo me relaciono yo conmigo misma. Por lo general, si soy una persona evasiva, voy a relacionarme evasivamente conmigo misma.
y por ende con los demás. Y con los demás, con todos. Relaciones, parejas, jefes, amistades, ¿no? Es como es tu estilo, es tu forma de vincularte, de comunicarte. Digamos, siguiendo con un poco lo que yo te decía anteriormente, sí he visto como tenemos también la capacidad de a veces como moldear un poquito el apego también dependiendo de la persona con la que nos relacionamos, ¿no? Hay personas que vienen a terapia diciéndome es que soy súper ansiosa con las relaciones, pero he conseguido con mis amistades ser segura. Y resulta que tengo 5 amigas con las que soy súper segura, nos cuidamos, nos valoramos, somos vulnerables y puedo establecer una relación segura. Y yo siempre digo, es un pasito, ¿no? Es como Claro. un paso que puedes dar y que hay que aprovecharlo, nutrirse de esas relaciones seguras para luego trasladarlo a otro tipo de relaciones. Que totalmente el trabajo es otro de los ambientes donde lamentable o afortunadamente se muestra nuestro estilo vincular, ¿no? Que es el apego. Yo me mudé a España en 2018 y no sé si noté mi tipo de apego intensificado o si es que lo he cambiado o si es que antes no prestaba atención a ello y de repente empecé a prestar atención porque claro, me vi obligada a adaptarme a una cultura completamente diferente, incluso de la manera de relacionarse con amistades, con todo, ¿eh? Y relación de alumno-profesor, de amigos, es que todos los tipos, eso cambia mucho con la cultura también, y yo sentí esa diferencia, y claro, la sensación que tuve fue que se intensificó un montón. Entonces, si yo era evasiva de antes, es que ahora, madre mía, tal, no sé qué, a los 14, 15 años, dije, madre mía. Y claro, mi pregunta es no necesariamente hablando de mi caso en específico, pero sí es posible que haya un cambio, no un cambio de estilo, pero un cambio en el estilo de apego por traumas, por ejemplo, como la migración, donde cambias completamente el ambiente y el entorno que tienes y la forma de relacionarte luego también. Pues sí, yo creo que definitivamente las experiencias traumáticas o las experiencias que nos obligan a hacer un duelo, por ejemplo el duelo migratorio, ¿no? Cuando migramos, creo que no somos conscientes de lo que vamos a hacer. Lo digo como migrante, yo también. O sea, creo que no comprendemos que el migrar de un país a otro supone un duelo tan profundo y tan importante. Y creo que lo normal es que cuando duelamos sale todo nuestro repertorio vincular a activarse para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, tenemos que pasar por un proceso adaptativo de renuncia a todo lo que conocíamos, de comprender y cómo saber moverme, ¿no? Desde el clima hasta el lenguaje, hasta, como decías, la forma de relacionarnos y por supuesto el apego se ve completamente trastocado en este proceso, ¿no? Es como obviamente si hay una base de apego bastante segura, si está la red de apoyo que te pueda sostener, si tienes los recursos, vas a terapia, no sé, si hay como un despliegue de recursos que te sostienen durante un duelo migratorio, pues se llevará un poco más ligero, que no quiere decir sencillo porque es un proceso migratorio. Sin embargo, por lo general, la mayoría de nosotros migramos y creo que no teníamos mucha idea del proceso en el que estábamos entrando y nos llevó la ola, ¿no? Como que nos revolcó la ola y luego fue que entendimos que estábamos pasando por un gran proceso. Creo que nos engañamos también de algo. A ver, obviamente no aposta, pero de alguna manera nos engañamos un poco de, ay, yo sé que es muy difícil. No tenemos ni idea de lo muy difícil que es. Ya. Pero siempre decimos, no, es muy complicado y yo lo sé. Pero no pasa nada, yo puedo. Claro. Tú no sabes si puedes o no hasta que te pasa, Sí. ¿sabes? Pero realmente tú, pues nada, te pones esta... Además, esa idea, ¿no? Como vienes de Latinoamérica, vas a Europa, o sea, es como, wow, un cambio que se ve como tan positivo que yo creo que subestimamos el peso, ¿no? El peso emocional que eso puede tener. Total, ¿no? Y creo que está un poco la culpa también de, joder, me siento mal aquí. ¿Y por qué me siento mal si se supone que es algo bueno? Exacto. Y te sientes muy mal, echas de menos lo otro y dices,
madre mía, ¿cómo no me puedo, o sea, no puedo estar sintiéndome así? Y claro, ya entra una culpa que es muy peligrosa, o sea, no puedes sentir culpa de sentirte mal, porque si no, a lo mejor no hablas de ello, no buscas ayuda, porque te sientes mal, te da vergüenza o lo que sea. Eso entra dentro de la categoría de los duelos desautorizados. Hay duelos desautorizados por la sociedad. Son duelos que no deberían suceder, ¿no? O sea, ¿por qué sentirte triste o por qué sentirte sí, culpable? Bueno, no culpable, pero ¿por qué sentirte triste o por qué sentir que no encajo si se supone que estoy haciendo un cambio para mejor? Yo migré a los 14 años, tú naciste y creciste en Venezuela, y ahora te especializas en tipos de duelo. Incluso eres doula de muerte. Sí. Qué fuerte. Sí. Es que cuando escucho doula, pues lo único que pienso es la que está contigo en el parto. Sí. Es la única que pienso. ¿De qué va eso? ¿De qué se trata exactamente? Digamos que aquí en España y de hecho aquí en Europa es una nueva profesión, ¿no? El tema del doblaje es algo muy, muy nuevo, tanto para el nacimiento como para acompañamiento de muerte, pero esto es una profesión ancestral. Es una profesión de las ancianas de los pueblos mayas mexicanos, o sea, esto viene de lo nativo indígena profundo de América, ¿no? Es como, y ahí me sale esta parte que es algo a lo que estábamos acostumbrados como mujeres, acompañar ¿no? y acompañar a las personas muriendo, a las personas naciendo, acompañar los procesos de vida que no se diferencian en nada de los procesos de duelo, ¿no? O sea, un duelo es una muerte, por lo tanto, el aprender a conectarnos con la muerte, el aprender que todo lo que comienza se acaba, también tiene que ver con cómo llevamos no solamente cómo llevamos la vida, los procesos, y estoy tratando de hilarlo finamente con el apego, ¿no? El apego, si nos vamos al ansioso o al evitativo, ¿qué es lo que más temen? Pues es ese fin, es ese que se acabe, es ese abandono, es ese cierre de una relación, ¿no? El evasivo desde la evasión tiene tanto miedo que se desconecta, el ansioso desde la ansiedad tiene tanto miedo que se aferra, ¿no? Y si estuviésemos más conectados con la muerte, entendiéramos que las cosas tienen un comienzo, un final y está todo bien. ¿No? Es tiene como... mucho sentido. Tiene mucho sentido. Yo siempre digo que me gustaría ser inmortal, o sea, no me gusta para nada pensar en la muerte y creo que es justo por eso, no me gusta enfrentarme a ello, no me gusta pensar en ello como, iba a decir como una opción, pero es que no es una opción, es que tampoco es una opción, es lo que va a pasar. Y obviamente pues lo que es desconocido te da mucho miedo. Es que vivimos en una sociedad tanatofóbica, le tenemos fobia a la muerte, ¿no? Sobre todo yo diría aquí en Europa es mucho más palpable. En Venezuela, en Latinoamérica, creo que la muerte está mucho más cercana a nosotros. Las experiencias de muerte se viven un poco más en el día a día también. El Día de los Muertos en México, donde las personas conectan con sus muertos voluntariamente. Yo recuerdo como niña ir a muchísimos funerales, o sea, no es algo que estaba como vetado para los niños y eso hace que crezcas con un poco más de conexión real con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces, creo que aquí en Europa está muy distanciado, ¿no? Se distancia a los niños, que no vean, que no se enteren, qué le pasó al abuelo, se fue de viaje, ¿no? Es como hay toda una desconexión con la muerte que tiene que ver con una desconexión con las emociones negativas, que tiene que ver con una desconexión de la realidad y del vincularnos desde la conciencia de que todo tiene un inicio y un final. Hablando del duelo migratorio, ¿no? Que hemos mencionado antes, me imagino que es complicado explicarlo, porque un duelo, pues la persona piensa directamente en una pérdida, en una muerte, y el duelo migratorio realmente no hay una pérdida específica. ¿Cómo se diferencia el duelo migratorio de los otros tipos de duelo, por ejemplo? ¿Qué es exactamente lo que pierdes? La identidad, la pertenencia, el mundo como conoces. Y es interesante que dices, no hay una pérdida específica, claro, cuando es una pérdida de tantas cosas a la vez que abarca demasiadas dimensiones. Por eso es tan duro el duelo migratorio y creo que por eso cuesta tanto hablar de él y cuesta tanto conectar con él, ¿no?
como decías, el duelo migratorio abarca muchísimo más de lo que nos imaginamos. Perdemos la identidad, perdemos el país. Por algo se llama madre patria, ¿no? O sea, nosotros nacemos en una patria que nos da la vida, en una tierra que nos da la vida, y la desconexión con ese sitio, con ese lugar, pues tiene un peso emocional bastante grande. Si a eso le sumamos el lenguaje, le sumamos los grupos, la familia, le sumamos la parte social, las amistades, ¿no? Es como, bueno, a veces incluso una migración tiene que ver con perder una posición social. Muchos de nosotros teníamos quizá una posición social mejor en nuestro país de la que nos podemos permitir aquí. Entonces, bueno, para otros es lo contrario, vienen de guerras y llegan a estos países y es una mejora. Eso no quita que extrañen la comida, la cultura, la gente, la forma de decir buenos días, de darse un abrazo o no, ¿no? Es como el duelo migratorio. Yo diría que es de los más duros y sobre todo entra dentro de estos duelos desautorizados. Entonces hay que hacer mucho espacio para permitirnos sentir realmente el duelo migratorio, ¿no? ¿Existe la posibilidad de no sentirlo? Existe la posibilidad de disociar del duelo migratorio. Es tan duro y en mi propia experiencia creo que yo no entendí que estaba haciendo un duelo migratorio hasta casi 6 años después de llegar a España y de pelearme con Madrid y pelearme con España y pelearme con todo. Me peleaba constantemente con todo hasta que un día me cayó profundamente que estaba haciendo un duelo migratorio. Sí. Y en el que, ¿no?, se pasa por todas las etapas que te puedes pasar en un duelo, desde odiar a tu país, desde volverlo a amar, desde nunca vuelvo, hasta no quiero ni comerme una arepa, no quiero, ¿no? Es como... Son diferentes las etapas que se pasan, todos pasamos diferentes etapas y de diferentes formas, pero siempre creo que es bueno reconocerlo y darle lugar y, bueno, encontrar la forma de mantenernos un poquito conectados, ¿no? Leí un libro el mes pasado, creo que fue, sobre la situación de Venezuela ahora, se llama La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, y ella pues es que retrata perfectamente qué era como las cosas que pasan ahí y tal. Y creo que a la mitad del libro yo me acuerdo que me di cuenta y dije, el final no es feliz. Porque claro, la situación está como está, puede estar mejor o puede estar peor, pero yo me acuerdo de decir en la mitad del libro da igual cuál es el final, ella se puede emigrar, puede salir, puede quedarse, puede lo que sea, el final feliz no es. Y creo que en este caso, por ejemplo, hay una pérdida del país como conocías, hay una pérdida de tu casa tal cual y más que nada una obligación casi de mudarse, de migro porque tengo que hacerlo, no porque quiero hacerlo. Y luego en otros casos como el mío, por ejemplo, no fue una migración forzada y aún así el duelo pues estuvo presente. Entonces, ¿tú crees que es un fenómeno que depende más de la persona o que depende más de las circunstancias del proceso de migración? ¿De qué depende exactamente el duelo? La intensidad del duelo, ¿no? Porque yo creo que le pasará a todo el mundo. Pero ¿la intensidad depende más del proceso o de la persona que lo vive? Es muy personal el duelo. Depende mucho de los recursos que tiene cada persona para poder atravesar esa situación. Y cuando digo esa situación me refiero al duelo migratorio, a la muerte de un familiar, a la ruptura de una relación. Depende mucho de la capacidad de permitirnos conectar con el dolor, ¿no? O sea, creo que el migrar, sea cual sea la condición, siempre va a ser un evento potencialmente traumático. Que sea traumático no dependerá de cómo yo lo llevo, ¿no? Cómo yo llevo ese cambio, qué necesito, si logro conseguir los recursos que necesito, eso me permitirá pues llevar un mejor o peor duelo migratorio. Claro. Pero bajo mi experiencia, mudarnos de país, de ciudad e incluso de barrio siempre va a ser... O sea, siempre va a tener un capítulo que cerrar, siempre vamos a tener algo que tiene que culminar para que yo pueda avanzar, por lo tanto siempre va a haber duelo migratorio, así sea porque terminé bachillerato y me voy a ir a Nueva York a estudiar y es mi sueño, estoy dejando atrás mi vida en España. Claro. Entonces siempre hay un proceso de duelo, la intensidad dependerá
de las condiciones, si es forzado, si no es forzado, Sí. si es para una mejora, si es para una... no lo sé, o sea, dependiendo de las condiciones y dependerá también de los recursos que disponga cada persona Claro. para llevarlo, sí. Claro. ¿Y qué factores crees que facilitan este proceso? Para cualquier proceso de duelo, pero hablemos específicamente para el proceso migratorio, yo diría que por supuesto contar con una red de apoyo, bien sea familiar, social, por supuesto si es necesario contar con el apoyo de algún tipo de acompañamiento terapéutico, psicológico, ¿no? En caso de que eso sea necesario. También diría que es importante poder mantenernos conectados de cierta forma a nuestro país de origen, con nuestras pequeñas tradiciones, con nuestras pequeñas, no sé, la banderita que guardas de Brasil por allí, porque si algún día quieres llorar con la bandera de Brasil, pues que la tengas, ¿no? Es como esas pequeñas conexiones que establecemos con nuestro país, ¿no? Como, y por supuesto el exponernos al dolor, ¿no? El no tratar de evitar desde ese apego evasivo y también el no irnos o hundirnos en un sufrimiento profundo del apego ansioso, ¿no? O sea, creo que la cosa siempre está en encontrar esa balanza, ese equilibrio en el que me permito sentir el dolor, en este caso que genera el duelo migratorio. Creo que también hay un elemento donde en las parejas, en las familias que migran juntas, el tipo de apego, pues de la misma manera que tú te dije que a lo mejor pues el mío se ha intensificado, en las relaciones familiares, cuando migran juntas, pues creo que eso también se ve reflejado, ¿no? Yo diría que a nivel familiar, y aquí hablo completamente desde la experiencia de acompañar a alguno de los miembros, ¿no? En mi caso no fue así, yo migré sola, por lo tanto no tengo esta experiencia de primera mano. Yo diría que, bueno, los moldeadores del apego en este caso serían los padres, ¿no? O sea, quizá, y lo más probable o lo que más he visto es que la forma funcional o disfuncional en la que los padres llevan el duelo migratorio será un poco la forma funcional o disfuncional en la que los niños o adolescentes o adultos tempranos, porque también podemos migrar siendo jóvenes, ¿no? Integren también el duelo migratorio. Sí. En la medida en la que en una casa hay espacio para hablar de las emociones, en la medida en la que en una casa hay espacio para reconocer lo difícil que está siendo el proceso de adaptación o lo raro que es este país y mira qué raro habla el vecino y oye, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me sentí completamente perdida. En la medida que haya espacio en una familia para poder hablar desde la base segura de confianza y de seguridad, pues mejor se llevará, ¿no? Lo que suele suceder o lo que me encuentro, por supuesto, yo en terapia porque soy psicóloga, es que los miembros de la familia tienden a aislarse, ¿no? Como que no se vive como un proceso común migratorio, sino que cada miembro lo lleva un poco por su cuenta, quizás sin compartir, pero eso habla mucho más del apego, del estilo de apego familiar que del proceso migratorio como tal. Sí. Hay un punto donde puede haber un cambio en esta estructura, o sea, lo de que antes era una familia, una pareja que hablaba mucho sobre eso, sobre los sentimientos, sobre la situación y que era un espacio seguro, luego, después con la migración, ya no lo es, o al revés, antes no hablábamos y ahora vemos la necesidad de hablarlo, entonces creo que también existe esta adaptación dependiendo de cómo se siente cada uno y de cuál es el proceso de cada uno. Esto también me conecta un poquito con una pregunta que me hiciste anteriormente y era como si el duelo puede afectar al estilo de apego y sí, totalmente, porque al final las experiencias difíciles, dolorosas, traumáticas o como las querramos llamar, son experiencias que nos obligan a revisar nuestra forma de relacionarnos constantemente, ¿no? Entonces también entiendo que una familia que quizás fue muy despegada al momento de emigrar se unen como piña, ¿no? Total. Como todos juntos porque esto es muy difícil. También puede suceder lo contrario, una familia muy unida que por tema migratorio y por quizás no saber un poco acomodar las piezas de ese puzzle hayan tomado esta parte un poco más evasiva o distante de llevar. Por eso te hablo de mi casuística, porque los que vienen a terapia son los contrarios, ¿no? Quizás los que se aíslan y no los que se unen. Claro.
Realmente no me acuerdo cuándo empecé a hablar de los tipos de apego, pero como te comenté antes, creo que nosotros como sociedad estamos más pendientes de ello y creo que estamos hablando más de ello porque crees que hubo este cambio de repente. Yo creo que hay mucho cansancio desde mi generación hasta tu generación, ¿no? Somos de generaciones diferentes. Creo que transgeneracionalmente hablando, el trauma se ha ido pasando de generación a generación de una forma muy silenciosa, de una forma muy rígida, muy inflexible, ¿no? Y con esto hablo del sufrimiento de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que no han tenido una vida sencilla, ¿no? Aquí en España con la guerra civil, en nuestros países con otros tipos de problemáticas, dictaduras, con otro tipo de situaciones. Creo que llegó un punto en el que nosotros ya no podíamos seguir callando todo ese dolor que no fue reconocido, que no fue hablado, que no tuvo espacio. Entonces creo que todo bueno, la psicología lleva muchísimos años, no digo que no, pero todo este boom, ¿no?, que ha habido de apertura hacia lo psicológico es un reflejo de la sociedad que no se podía evitar. O sea, es un movimiento social necesario porque no se podía continuar, digamos, acallando todo lo que tiene que ver con nosotros, con quiénes somos, con cómo nos relacionamos, con por qué hay tanta ansiedad, por qué hay tanta depresión, por qué hay tantos trastornos a la orden del día. Justo. Y es que, bueno, venimos de mucho callar. Y creo que ya llegó el momento de hablar. Mencionas mucho la palabra alma en tus trabajos. ¿Y qué significa para ti un trabajo de alma a alma? Que creo que tiene mucho que ver con lo que decimos hoy, porque es algo muy interno, es algo muy personal. ¿Qué es un trabajo de alma a alma para ti? Para mí un trabajo de alma a alma es un trabajo de ser. Es un trabajo de yo me conecto con mi ser y con mi más auténtico yo, que también va cambiando día a día. No creo que seamos una sola cosa y eso nos define, sino que el alma o esto que llamamos, o que yo llamo alma, pues es este ser que va cambiando, que va evolucionando, que a veces va en retroceso, que a veces, ¿no? Es como, bueno, es esto que soy, ¿no? O sea, y es esa conexión con mis pacientes, con mis clientes, y sobre todo con mi entorno, ¿no? O sea, creo que vivir de alma a alma para mí es vivir realmente conectado conmigo misma, con mi ser, y ofrecerle eso a las personas que vienen a trabajar conmigo, y no solo a trabajar, sino contigo en una entrevista, te ofrezco mi ser, ¿no? Y claro, conecto contigo desde una forma muy, muy genuina, muy auténtica, muy desde el amor, sobre todo. Para mí eso es de alma a alma. Sin duda, por mí, yo estaría horas hablando de este tema. De verdad que pienso en ello todos los días. No sabes lo feliz que me hace estar hablando de eso aquí. Y no sabes lo mucho que me alegro de que hayas aceptado mi invitación para estar aquí teniendo esta conversación aquí conmigo. Así que nada, yo os digo que sigáis a Carmen en todas las redes sociales, que voy a dejar abajo. Participad de sus talleres, de sus eventos, porque de verdad que merece mucho la pena. Y nosotros nos vemos pronto en otra conversación. No os olvidéis de seguir las redes sociales del programa, de suscribiros en el canal para no perder los próximos episodios. Si tienes un mensaje o algo que quieras decir. A vivir de alma a alma. Un beso. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, a ti por la invitación.